Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este seminario que está enfocado a las empresas poblanas que desean exportar productos agroalimentarios a España. Antes de iniciar este seminario, queremos presentarles un video que preparamos para ustedes. Una orquesta sinfónica está ensayando. El teatro está vacío y oscuro. Los músicos no se preocupan por lo que los rodea. Están pensando en el momento cuando, dentro de unas semanas, el telón rojo se abrirá delante de cientos de espectadores y ellos empezarán a tocar. Hoy nos sentimos encerrados. Hoy nos sentimos aislados y el futuro nos parece incierto e inseguro. Pero en unas semanas se volverá a abrir el telón y en Puebla vamos a estar listos para ese momento. Por eso, hoy les invitamos a todas y a todos, a cada empresaria, empresario, comerciante e industrial poblano, desde los más grandes a los más pequeños, a una extraordinaria cruzada. Preparémonos. Preparémonos para ese día cuando podremos salir a consolidar los mercados que siempre tuvimos y a abrir nuevos. Preparémonos para ser, en ese instante, un Estado que demuestre su grandeza, el más humano y solidario. Preparémonos para no perder un solo momento cuando llegue el día en que el telón se abra. Preparémonos. La grandeza de Puebla la haces tú. Muchas gracias. El día de hoy vamos a contar con la participación de ponentes que nos van a dar a conocer temas logísticos de asuntos internacionales que podrán disipar algunas dudas para aquellas empresas poblanas que desean exportar productos agroalimentarios a España. Agradezco la participación de Gerardo Guisa, consejero de Asuntos Económicos, Comerciales y Promoción de la Embajada de México en España. A Eduardo Pérez Noyola, director de Asuntos Empresariales de la Casa de México en España. A David Verano de la AENOR, a Fernando Martín de Blackpool, Miguel Narváez de Compass Consultores, Eduardo Ocampo de Euromex, Pilar Piñeiro de Comce Nacional y, por supuesto, la participación de la secretaria Olivia Salomón, secretaria de Economía del Estado de Puebla, y Jimena Caraza Campos, directora general de la Casa de México en España. Para dar inicio a este seminario, doy la palabra a Eduardo Pérez Noyola, quien iniciará con este seminario. Muy buenos días, amigos del Estado de Puebla, amigos empresarios, exportadores. Es un gusto saludarlos. Es un día muy especial para nosotros sobre todo porque continuamos con estas actividades, aunque tenemos esta situación que estamos viviendo actualmente, pero queremos desde el corazón de Madrid, desde la Casa de México, enviarles un cordial y afectuoso saludo. Realizaremos el día de hoy un seminario con amigos, ponentes, con empresas muy interesantes y sobre todo darles herramientas para que ustedes puedan empezar o continuar exportando sus productos hacia España. Hablaremos también sobre la importancia que tiene este mercado y sobre todo esas grandes oportunidades que creo que hay que tenerlas muy en cuenta y herramientas que hay que aprovecharlas. Casa de México en España es una plataforma que de manera integral nos estamos promoviendo en este país hermano, con temas culturales, el tema económico que es importantísimo y bueno, abrirles las puertas de este espacio porque este es su casa y yo quisiera no quitarles mucho tiempo porque va a ser una conversación muy interesante con nuestros ponentes, pero sí decirles que estamos muy contentos de que nos acompañen y sobre todo que sientan Casa de México como su espacio y como su socio para seguir generando y haciendo negocios en este mercado. Yo quiero dar la palabra a nuestro consejero económico de la Embajada de México, a nuestro buen amigo Gerardo Guisa, quien les va a mandar un mensaje y sobre todo darles algunos detalles también que tiene este maravilloso mercado español y sobre todo esas oportunidades. Muchas gracias y continuamos. Muy buenos días, México. Muy buenas tardes, España. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy.
Antes que nada, a nombre de la embajadora de México, María Carmen Oñate Muñoz, y el mío propio, quiero agradecer a los organizadores de este seminario, en especial a la Casa de México aquí en España, a los representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Puebla y a los representantes del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, no solo por esta iniciativa, sino por permitirnos a nosotros estar aquí y formar parte de ella. Pues una de las prioridades del Gobierno de México es fortalecer la participación de nuestro país en la economía internacional. Desde la Embajada de México en España apoyamos la actividad exportadora de las empresas establecidas en México y promovemos la internacionalización de las empresas mexicanas. De igual forma, coordinamos acciones para atraer inversión extranjera directa a territorio nacional. En la Consejería Comercial de la Embajada de México tenemos una función esencial de potenciar y fortalecer el comercio exterior del país, pero también tenemos otra función de identificar oportunidades de asociaciones comerciales estratégicas y localizar entre las empresas españolas a posibles agentes, comercializadores y distribuidores para empresas mexicanas. De igual forma, atendemos las demandas de importación de algunas empresas españolas que desean comprar productos o servicios mexicanos. Hoy más que nunca vale la pena destacar la importancia que tiene para el empresario mexicano, principalmente el empresario exportador, la diversificación de mercados. En los últimos 30 años, la mayoría de los empresarios del país se han concentrado mayoritariamente en el mercado norteamericano para sus exportaciones. Pues, como sabrán, no es bueno poner todos los huevos en la misma canasta, y es precisamente por ese motivo que me da mucho gusto dirigirme a ustedes para destacar las oportunidades que ofrece el mercado europeo, principalmente el mercado español, que actualmente concentra tan solo el 2% de nuestras exportaciones. En ese sentido, para mí es muy importante enfatizar que las relaciones comerciales entre México y España se encuentran en un nivel de equilibrio como nunca antes. La balanza comercial presenta un volumen de comercio a niveles históricos muy parejo entre importaciones y exportaciones. En términos de comercio internacional, España representa para México un mercado de 47 millones de potenciales de consumidores con un alto nivel adquisitivo. España tiene un nivel de ingreso per cápita de alrededor de $31,000 al año, lo que lo pone en la lista de las 30 economías más importantes en términos de ingreso per cápita. Y, bueno, España también es la puerta de entrada para Europa, pues desde aquí el empresario productor, exportador y el inversionista nacional puede contemplar una estrategia de distribución y comercialización de sus productos y el manejo de sus negocios para todo el continente. Muchas de las empresas mexicanas con alta presencia en Europa comenzaron desde España. Tal es el caso de empresas como Bimbo, Cemex, Sigma, de Grupo Alfa. Estas empresas se han internacionalizado a tal grado que desde España manejan ahora todas sus operaciones en Europa. Sin olvidar, claro, que España es el principal país donde es el mercado de sus negocios, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues las razones para ello son múltiples, ¿no? Primeramente, tengo que empezar por el hecho de que desde hace ya algunos años tenemos un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea que nos permite un acceso preferencial sin aranceles en muchos productos y servicios. Ese acuerdo está en las últimas fases de un proceso de modernización que incorpora la apertura y regulación de nuevos sectores que anteriormente pues, no se habían contemplado, ¿no? Esto es el comercio digital, las compras públicas, el bienestar animal y los derechos de propiedad intelectual, entre otros. De igual forma, España cuenta con una infraestructura portuaria, aeroportuaria, una red de ferrocarriles y carreteras que permite la llegada y el transporte de mercancías de una manera ágil y eficiente. Lo mismo puede decirse de la operación de sus puertos de entrada y de sus aduanas, que son pues modernas y también son muy eficientes. Ahora bien, ¿qué es lo que requiere España? ¿Cuáles son sus productos que le interesan, los productos de importación que le interesan? ¿Cuáles son esos productos mexicanos que quieren? ¿Y qué es lo que está constantemente buscando en otros mercados? Pues miren, a pesar de que España tiene un comercio muy equilibrado con nosotros, no lo tiene así con el resto del mundo. España en realidad tiene una demanda muy fuerte de productos de importación, especialmente en el sector agrícola, ¿no? Y en el sector agrícola, pues particularmente frutas y hortalizas. Por poner un ejemplo, España requirió de importaciones el año pasado de 123,000 toneladas métricas de aguacate. Esto representó alrededor de 305 millones de euros.
fue el producto agrícola, la fruta que más importó y de mayor valor, ¿no? Pero también requirió de importaciones de 195,000 toneladas métricas de manzana, 82,000 toneladas métricas de cebolla, 60,000 toneladas métricas de limón, entre otros. Esto no quiere decir que España no produzca estos productos y que los importe de otros lados. Sí lo hace, pero no es suficiente, ¿no? Ahora, en lo que se refiere al ambiente de negocios, vale la pena destacar varios factores que facilitan esta operación, ¿no? Tales como el idioma, las tradiciones, los lazos históricos. Hacer negocios en España es muy parecido a hacer negocios en México, ¿no? Y esta situación pues no se presenta en otros mercados, como el caso de América del Norte. Con España existe un número muy importante de afinidades que hacen que de alguna forma la relación de negocios sea más fácil de llevar, de entender, y los empresarios pues se sientan más cómodos, ¿no? Miren, no quiero excederme más del tiempo asignado. En el seminario se tratarán estos temas con mayor profundidad. Pero pues quiero animarlos y exhortarlos a que se animen a incursionar aquí en el mercado español. Para ello, les reitero la mejor disposición de la Consejería Comercial de la Embajada de México para orientarlos y acompañarlos en este proceso. Muchas gracias. Bueno, nuevamente amigos, estamos de regreso. Al principio tuvimos un problema que creo que no se veía bien, pero ya estamos acá. Ahora sí nos vemos las caras, ahora sí estamos aquí de frente a ustedes y bueno, a mí me toca hablarles rápidamente de unos temas que creo que son muy importantes y sobre todo que tenemos que considerar para incursionar, para quienes empiezan en el mercado español y para quienes ya operan. Yo creo que es que reafirmar algunos mensajes. A mí me gustaría hablarles de que ¿por qué España? Es un mercado de los mayores de Europa y además que nos desencadena también en un tema muy importante para toda la Unión Europea. Es una plataforma que podemos llegar a un mercado de más de 500 millones de consumidores, además en donde prácticamente 13,000 empresas extranjeras también están representadas en este país. Es un país que en tratamientos de fiscalidad, de ser un país seguro, hermano, fácil, lo tienen muy fácil también y lo tenemos muy sencillo los mexicanos y también Latinoamérica, que a veces también pueden y suelen suceder socios entre las empresas mexicanas y nosotros, ¿no? Una relación de México-España que, como bien lo comentaba Gerardo, tiene una amplia historia, el idioma en común, también hay relaciones políticas estables de confianza, sobre todo un crecimiento interesante en el tema comercial. Cada mes exportamos más, pero también ellos nos exportan, así que yo creo que uno de los objetivos es que esa balanza comercial, pues intentemos que sea equilibrada. Hay mucho que hacer todavía aquí en este mercado. Hay que seguir gestionando y hay que seguir operando con estas oportunidades que tenemos. Un acuerdo y tratados bilaterales como el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, que ahora hablaremos con uno de nuestros amigos ponentes, pero que creo que no debemos olvidarlo porque es una herramienta muy importante. Y bueno, como ven, una relación bilateral con un movimiento muy interesante entre ambos países. ¿Por qué hay que comercializar en España o más bien cómo hay que comercializar? Este punto es muy importante y a mí me gustaría hacer hincapié que antes de empezar a realizar cualquier gestión u operación en el mercado, hay que hacer una investigación de este sector o de sus sectores y de cómo nos establecemos. Una selección del mercado ya sea por región, porque no es lo mismo exportar a Madrid que a Cataluña, que a Valencia, que a otras partes de España. Aunque hablan el mismo idioma, los comportamientos, el consumo cambia. Entonces hay que tener muy claro todo este tema de la selección de los mercados por región, las formas de entrada, aunque hablaremos con una agencia aduanal, pero también es muy importante que nosotros estemos muy atentos o cuál es la manera más sencilla de poder llegar a un mercado, porque es el centro de España, Madrid, un centro de distribución, pero posiblemente su producto sea más interesante para el norte. Hay que adoptar y sobre todo estrategias para poder llegar de manera muy directa y puntual en ese estudio de mercado. Hacer un análisis de nuestro producto, porque muchas veces pensamos que lo que exportamos y tenemos en México es lo que es lo
óptimo. Y no, hay que adaptar nuestro producto al mercado español, a los usos y costumbres, a las necesidades y al consumo que se tiene, y sobre todo hay que definir muy bien los precios, que ese es un tema muy importante para poder estar en mercado, como se dice normalmente, ¿no? La preparación de la oferta exportable, hay que hacer una descripción muy específica de lo que ofrecen ustedes, las cantidades, las temporalidades, a qué están dispuestos ustedes a comercializar, porque posiblemente los volúmenes pueden ser interesantes para el comprador o pueden ser no interesantes. Entonces, sí hay que hacer esa ficha de descripción en cuanto a cantidad y técnica de nuestro producto. Por supuesto, las condiciones de expedición, de los precios que vamos a ofrecer. Aquí hablaremos un poco también de cómo se comporta y cómo es el mercado. Condiciones de plazos de entrega, la promoción de oferta exportable, que desde ahí nosotros, Casa de México y todos estos amigos que están también con nosotros, les vamos a ayudar. Como les decimos, cuando ustedes ya estén preparados con una oferta exportable ya estructurada, cuando tengamos todos los hilos bien agarrados, ya podemos ir a presentarlos a los compradores, porque tanto ustedes como nosotros creo que no debemos de quemar balas para que después se nos cierre el mercado. Es muy importante preparar esa oferta exportable con los intereses y con todo el potencial necesario para poder llegar a lograr un proyecto comercial exitoso. ¿Y qué viene después? Las agendas de negocios, el que ustedes vengan, que ahora con teleconferencias o con videoconferencias, etcétera, se pueden hacer muy sencillas, pero no olvidemos que hay que prepararnos para poder generar todo esto, ¿no? Por otro lado, hay ciertos comportamientos que tenemos o que tiene el mercado y que creo que ustedes deben de considerar. Los españoles, aunque somos muy similares, también hablamos el mismo idioma, pero no el mismo lenguaje. Hay un sentido del honor y del orgullo que es, no porque sea malo, pero por ejemplo, nosotros somos para ellos, y lo voy a decir de una manera muy coloquial, a veces un poco cursis y parecen ellos un poco enojados. No es así. Son los usos y costumbres que tienen cuando operamos, cuando hablamos, etcétera, y entonces ustedes lo tienen que entender, lo tienen que ir percibiendo y sobre todo acostumbrarse a que todos estos tratos y contactos que van a tener con ellos, pues va a ser un día a día, y que para eso estamos también, Casa de México aquí en España, para funcionarles un poco como traductores, podríamos decirlo así, aunque vuelvo a lo mismo, es el mismo idioma, pero un poco es esa forma de trabajar que sucede en todos lados, como lo sabemos, no es lo mismo un empresario a veces de Puebla que un empresario de Nuevo León o uno del Yucatán. Todos tenemos una forma de expresarnos, de comercializar diferente, y que creo que ustedes deben de tener muy en cuenta para todo esto. Hay una serie de actividades o de puntos, como por ejemplo también hay un ambiente de trabajo formal pero relajado, son muy parecidos a nosotros, pero recuerden, esa parte de formalidad, de puntualidad es muy importante. Yo creo que ustedes, amigos empresarios, cuando hagan operaciones tienen que siempre cerrar fechas y días. No les digamos, te envío después esto o ahorita te mando esto, porque somos un poquito a veces con esos temas no tan certeros y cerrados, ¿no? Vamos a hacerlo formal, profesional, para poder tener más entrada. A ellos les gusta la puntualidad y el profesionalismo. Se utilizan contratos, que hablaremos con otros amigos también, cómo se gestionan todos estos tipos de posibles acuerdos, contratos o documentos que nos ayudan a protegerte, a protegerlos, y que todo esto resulte pues un buen acuerdo comercial, ¿no? Hay un cierto margen también en las concesiones. España, y sobre todo en este sector, se maneja mucho podríamos decir un poco regateo, ¿no? Que es, yo te ofrezco de entrada este precio de introducción, pero vamos a llegar a un acuerdo por las cantidades, por los volúmenes. Eso se presta en el mercado español, en el sector agroalimentario, y se va a ir de alguna manera puliendo, alimentando, enriqueciendo con el día a día que realicemos pues con tu posible comprador,
y ustedes que para ellos, como siempre lo dicen los compradores, tener un buen proveedor es oro molido. Así que aprovechemos esta situación que tenemos al día de hoy con esta demanda que puede haber de productos agroalimentarios en este país, que es plataforma para Europa y sobre todo también considerado como uno de los mercados potencialmente fuertes porque ellos también son productores y conocen muy bien el sector agroalimentario. Existen canales de distribución como en todos los mercados a través de mercas, cooperativas o centrales de compra, etcétera, los distribuidores minoristas. Normalmente la operación que realizarán ustedes llegará a través de esos mercados grandes, ¿no? Los mercas como Mercamadrid, Mercabarna, Bilbao, Mercavalencia, etcétera, que son como los centros grandes que le dan a las centrales de compra, que son esas grandes superficies, o también a los distribuidores minoristas y minoristas. Pero todas estas dudas, que es más, todas las presentaciones nosotros se las vamos a compartir y algo muy importante, si tienen dudas, los vamos a seguir también para darles hasta el último detalle que esté dentro de nuestras posibilidades, otorgárselo para realizar esos acuerdos comerciales. Después de que pasemos todos estos pasos de preparar esa oferta con toda esta información que ustedes van a tener a nuestros amigos empresarios de Puebla, les vamos a mandar unos formatos porque ¿cuáles van a ser los siguientes pasos? Y me estoy adelantando después de todas las presentaciones. A elaborar una ficha de oferta bien estructurada. Precio, tipo de producto, características del producto, servicios de postventa, los plazos de entrega, de pagos, elementos como estética de los productos, certificaciones, que hablaremos ahora también de todo esto, valores añadidos, que es importantísimo, porque al final todo eso nos va a ayudar a que nos vendamos mejor y además tenemos excelentes productos en México. Unos productos de calidad, de sabor y de precio que creo que pueden ser muy competitivos. Yo les quiero reiterar el apoyo de la Dirección de Asuntos Empresariales, que es la que tengo a mi cargo, y que tenemos 3 programas. Uno se llama México Enlaza, que es incrementar un poco, tiene como misión las relaciones económicas entre México y España en comercio, inversión y en cualquier otro desarrollo económico, pero tenemos 2 programas muy bonitos y muy interesantes en Casa de México, que es Entre Sabores gastronómico y Entre Sabores talleres de destilados. Es una plataforma para promover lo que es nuestra gastronomía, pero con esos productos o esos insumos que ustedes seguramente tienen y que aquí a través de talleres, de charlas, de degustaciones, de todo esto que les estamos mostrando aquí en esta diapositiva, pues lo van a tener a su mano. Y aquí un ejemplo de lo que generamos, hacemos y ha habido un gran interés por parte del mercado español. Les compartiremos estos datos de nuestra directora, de nuestro equipo y bueno, decirles que continuamos, vamos a seguir ahora con una presentación sobre todo muy interesante que es con AENOR, con nuestro amigo David Verango, que hablaremos sobre certificaciones y homologación en el mercado. Muchas gracias y continuamos. Pues aquí estamos con nuestro amigo David Verano, director de Industria Agroalimentaria y Distribución de AENOR. AENOR es una empresa muy importante en temas de certificaciones que tiene su sede en España, pero tiene representación en México. Bienvenido, David. Qué gusto tenerte nuevamente en Casa de México, tu casa. ¿Sí? Muchas gracias. Y bueno, yo quiero dar paso a una serie de preguntas que le vamos a hacer a David, sobre todo para que ustedes tengan mayor información y detalles de este tema tan interesante que es la homologación y certificaciones. David, ustedes como certificadora, ¿cuál es el papel que cumplen y cuál es el servicio que le brindan a los exportadores, en este caso a nuestros amigos de Puebla? Pues en primer lugar, pues agradecerte, Eduardo, que hayas contado con AENOR una vez más para estas jornadas que estáis haciendo para promover la exportación desde los diferentes estados mexicanos a España, que me lo has explicado muy bien porque es la puerta a Europa. O sea, lo que yo voy a explicar es válido para España, pero también es válido para otros países de la Unión Europea y creo que es una puerta de entrada muy buena por esa cultura tan afín que tenemos. Y respondiendo a tu pregunta, que es, digamos, ¿qué puede aportar una entidad como AENOR a ese proceso de exportación? Pues vamos a ver, digamos que en la exportación de alimentos a la Unión Europea
digamos que tendríamos como dos actividades. Por un lado están las normas, que abro comillas, voluntarios, que explicaremos ahora a lo largo del coloquio, que generalmente son impulsadas por las cadenas de supermercados y sin el cumplimiento de las mismas y sin la certificación de las mismas es muy complicado acceder al canal de distribución más importante que hay en España y también en Europa, que es la distribución moderna. Los retailers, cadenas de supermercados, bueno, eso es un poco pues, como puede pasar con supermercados mexicanos allá o como puede pasar con Walmart, pues son, de alguna forma España ese camino lo ha tenido desde los años 80 ahora, donde antes la distribución moderna era un 10% y ahora más de la mitad del comercio se basa en la distribución moderna. Y por otro lado está el tema regulatorio. Nosotros también tenemos laboratorio y hay un tema que siempre preocupa mucho cuando se va a exportar un alimento desde un país tercero, como es el caso de México, y sería sobre todo ese asesoramiento en la parte de etiquetado. La normativa de etiquetado con aspectos como los nutricionales, el tema de alérgenos es muy distinta a lo que es en México, a lo que es en España y en Europa, y en ese sentido también prestamos ese apoyo y al final lo que hace una certificación es generar confianza en esa relación business to business entre la empresa mexicana y el receptor de esa mercancía en España. Ok, o sea que homologar estos productos nos va a facilitar entrar con todos estos retailers, ¿no? Efectivamente. Que eso es lo que al final nos interesa a todos y hay que prepararnos para que realmente cumplamos con todo ese tema de certificación y todo eso. En el caso de nuestros productos mexicanos, actualmente hay muchas que ya retailers que nos están exigiendo para poder entrar. ¿Cuáles son esas certificaciones que son más comunes o que necesitamos tener casi como obligatorias para que seamos una oferta nuevamente adecuada y una oferta exportable pues inmediata, podríamos decir, ¿no? Sí, vamos a ver, las certificaciones que de alguna forma son prácticamente obligatorias, además en un mundo tan sumamente globalizado como es el mercado de alimentos, son válidas no solo para España, sino para la Unión Europea, incluso para otros países. Las dividiríamos en dos partes. Has mencionado muy bien antes, Eduardo, toda la parte del sector hortofrutícola, por ejemplo, el tema del aguacate. Pues una de las certificaciones que piden todas las cadenas de supermercados, ya no solo españolas, sino europeas, es la certificación Global GAP. Es una certificación de buenas prácticas agrícolas, también mezcla con algunos aspectos ambientales, de prevención de riesgos laborales de los trabajadores y sobre todo la base es el gestionar el riesgo principal que puede tener un producto hortofrutícola, que es la presencia de residuos de fitosanitarios, ¿vale? Eso en la parte, digamos, de sector primario, ¿vale? Luego, por otro lado, estaría la parte de industria, donde distinguiríamos dos. Si hablamos de España, fundamentalmente hablaríamos de la certificación IFS, que es una certificación promovida por retailers franceses que tienen mucha presencia en España, al igual que los alemanes, como Aldi, Lidl o los franceses Auchan, Carrefour, etcétera. Y luego, por otro lado, toda la distribución española, que el principal retailer que hay es Mercadona, donde hablamos de que el 25% del mercado es de ellos, pues hablamos de superficie supermercado, hablamos de un 33%. Es una situación muy rara con distinto a otros países, donde el líder a lo mejor lo que tiene es un 10, un 15%, pero aquí tiene un 25%, que también apoya esta certificación IFS. Ahí también recomendamos de alguna forma, aunque hay mucha incertidumbre ahora mismo por el tema del Brexit, que se pueda acompañar con la certificación BRC que piden retailers, como puede ser Asda, que es la representación de Walmart, que os sonará más a la gente de México aquí en el Reino Unido, Waitrose, Sainsbury, Marks & Spencer, Tesco, que es muy parecida a IFS, una certificación de inocuidad alimentaria. Además, las has comentado tú muy bien antes. Hablamos el mismo idioma, pero el lenguaje es diferente. El único país del mundo donde se usa la palabra es España. Y nosotros hablamos de seguridad alimentaria cuando realmente se habla de inocuidad. Seguridad alimentaria es la disponibilidad de alimentos para la población. Pero en México y en toda Latinoamérica habláis mejor que nosotros, bastante mejor. Vale, pero bueno, a mí me gustaría preguntarte, hablamos de retailers, pero yo creo que el contacto a veces no será directamente los exportadores con ellos, sino será con esos compradores, con esos grandes importadores, que tengamos muy claro que estos grandes importadores nos van a pedir esas certificaciones y esas homologaciones, ¿no? Y sobre todo, otro punto que creo que es muy importante y que me gustaría que nos comentaras, David, es, existen esas certificaciones que son como las obligatorias, pero yo creo que tenemos que pensar en grande. Tenemos que pensar en qué otra certificación con un valor añadido pudieran tener. Vamos a hablar de un alimento procesado, por ejemplo.
no solamente de frescos, porque seguramente de nuestros amigos de Puebla tendrán o algunas mermeladas o tendrán algunos moles riquísimos que tienen en ese estado, o de algunos alimentos como bebidas que se pueden dar. Entonces, a mí me gustaría que nos comentaras un poquito también qué certificaciones serían buenas tenerlas para que den ese valor añadido y que nosotros tengamos mejor carta de presentación. Vale, pues a ver, evidentemente la primera norma en cualquier proceso de compra-venta de un alimento es los temas de inocuidad, por lo que comentaba el Global Gap, BRC y FS, pero ahora por dónde, como decimos aquí en España, por dónde van los tiros. A ver, en la parte de producto procesado, que también tiene que ver con inocuidad alimentaria, todo el tema de alérgenos. Hay una demanda muy fuerte de productos sin gluten, hay certificaciones internacionales en ese sentido, o también temas de lactosa. El tema de alérgenos en la Unión Europea es un problema bastante importante. Se estima que hay más de 20 millones de personas en la Unión Europea que sufren alergias y, en caso concreto de España, hay medio millón de celíacos. Por lo tanto, garantizar esa ausencia de gluten en los alimentos que entran aquí, pues de alguna forma muchas veces es importante. Luego, por otro lado, ¿por dónde van más las centrales de compra, las cadenas de supermercados? Por todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad. La compra, digamos, la compra verde, es verdad que en Alemania, en Francia, o sea, todo lo que es el norte de Europa ha llegado ya, pero aquí está empezando a solicitarse. Y dentro de esa sostenibilidad, una de las certificaciones que se pide es la certificación de orgánico, como llamáis vosotros en México, que le llamamos nosotros certificación de alimentos ecológicos. Y si nos vamos al campo de los alimentos de origen animal, que se ha mencionado anteriormente, todo lo que tenga que ver con bienestar animal. Ahora mismo, la idea que hay en la Unión Europea es que en esos tratados bilaterales con ciertos países, el tema de inocuidad alimentaria ya está desde el año 2004, un alimento que circula por la Unión Europea, da igual que se haya hecho en un país miembro, que se haya hecho en un país tercero, da igual que sea Estados Unidos, México, el que sea, que tiene que cumplir esos niveles de inocuidad alimentaria, pero el siguiente reto son los temas de bienestar animal, donde la legislación europea es muy diferente a la... Aunque luego nos meteremos un tema también con todo el punto de productos de origen animal, porque es un tema amplísimo que creo que podríamos hacer un seminario o dos más. A mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, ¿en dónde puedo revisar los requisitos para homologar y certificar mi producto? Sé que tu empresa ayuda muy bien, pero no sé si tengo herramientas que me puedan ayudar para que nuestros amigos de Puebla también puedan tener una idea y que, por supuesto, continuemos con esa buena operación o esa buena gestión, ¿no? Vamos a ver, evidentemente, bueno, en nuestra página, lo que es www.anor.com, están todas esas certificaciones que he estado comentando, pero es que incluso en las mismas páginas de los dueños de los esquemas de certificación, en BRC, IFS o en Global Gap, está toda esa documentación libre y se pueden ver los requisitos a implantar. Y lo bueno es que con carácter general está en todas las lenguas, incluyendo el español, evidentemente. Vale, ¿y más o menos cuánto tiempo tarda un trámite de un Global Gap o etcétera, o un trámite de una certificación normal? Vamos a ver, la certificación tiene como una etapa anterior que es muy importante y suele tardar más que la certificación per se, que sería lo que es la implantación del referencial. Ahí a veces se trabaja con una consultora, es la propia empresa con sus propios recursos la que implanta esos requisitos. Ahí depende de la necesidad que haya. Hemos visto proyectos que la empresa tarda 3 meses, como que puede tardar un año. También depende un poco de la complejidad. No es lo mismo un sector más cercano al sector primario de época de transformación, como su sector de fruta y hortalizas, que un alimento transformado que suele tener quizás más complejidad. Entonces, sí hay que en nuestro plan de trabajo siempre considerar que las certificaciones van a tener un tiempo para que cuando se presente ese producto, esa oferta, también lo tengamos considerado, porque no nada más es venir y ya cerrar el negocio, sino que también todos esos puntos van a ser importantes. Ustedes tienen representación en México, David, y eso es un valor añadido para nosotros importantísimo. ¿Qué ventajas o coméntanos qué servicios podría ayudar sobre todo a nuestros amigos exportadores de Puebla, ¿no? Pues dentro de los valores que de alguna forma representamos en AENOR, que tenemos más como nuestros, que es la generación de confianza por un lado y por otro lado estaría lo que es la cercanía. Tenemos una capilaridad, sobre todo en Latinoamérica, no solo en México, en Perú, Chile, donde tenemos una delegación. En el caso de México estamos en Polanco, o sea, en Ciudad de México, y ahí estamos a su disposición para formación, para ayudaros en el proceso de certificación, para explicaros, para cualquier necesidad que tengáis desde el punto de vista de requisitos que os puedan pedir a la Unión Europea, para alguna forma, pues a través de nuestra representación en España, pero de primera mano comentarlos en México. Yo habitualmente, ahora ya no, este año no, desgraciadamente, aunque bueno, la última vez que estuve fue en febrero, el 20 y tantos de febrero, justo antes de
de la pandemia, pues todos los años 2 o 3 veces voy para allá y solemos tener reuniones con empresas y muchos de los temas que surgen son evidentemente la exportación, no solo a España, sino a la Unión Europea. Muy bien, te voy a hacer la última pregunta y está un poco relacionado a lo que vivimos actualmente. ¿Están pidiéndonos alguna certificación o algo relacionado con la pandemia actual, el COVID o algo que nos ayude también a que tengamos en mente que tenemos que gestionarla, ¿no? O que vamos a operar más fácil con todo? Sí, de hecho nosotros lanzamos una certificación de protocolos frente al COVID para dar mucha más confianza al mercado y sobre todo muy ligado a los temas de planes de contingencia, para que de alguna forma esa operación se mantenga en el tiempo. De hecho, recientemente en México hemos certificado, yo lo conozco por el nombre aquí en España, que es el Grupo Avanza de Transporte, allí creo que es AOL, ¿puede ser? ADEO, entonces lo hemos certificado recientemente, igual que hemos certificado también aquí en España ALSA. Y luego algunas empresas del sector agroalimentario también estamos trabajando, porque sobre todo para mantener ese nivel de servicio, porque plantearos que la alimentación es servicio esencial, pero si al final, como pasa en Alemania, tienes a 300 operarios contagiados de COVID, pues se para la producción de esa fábrica. Pues David, como siempre es un gusto tenerte en Casa de México. Sé que es un seminario pequeñísimo, una charla, pero aquí lo interesante es que David nos va a compartir también una presentación, nosotros amigos se las vamos a hacer llegar y sobre todo con todos los datos para que los puedan contactar o si tienen alguna pregunta adicional para volver, no vuelva a lo mismo, a hacer esa promoción o esa oferta muy completa. David, muchísimas gracias. Y amigos, vamos a continuar con puntos legales y registro de marca. No se nos vayan, seguimos en menos de medio minuto. Amigos, ahora hablaremos de otro punto muy importante y sobre todo que creo que a todos nos interesa, que es los puntos legales y el registro de nuestras marcas. Son aspectos que no debemos olvidar, sobre todo cuando empezamos a tener ya operaciones en otros países y sobre todo cuando ya existen algunas operaciones que son consecutivas y que van a tener ya un impacto. Bienvenido, Fernando Martín. Nos da mucho gusto, Fernando, tenerte aquí en Casa de México. Es socio de la empresa Blackpool, que es una firma de abogados que también ha trabajado con México durante pues ya varios años, yo creo que una década por ahí ya ha tenido varias operaciones y sobre todo lo más importante es que nos conoce y nos conocemos, que eso es lo mejor, Fernando. Como hablábamos, yo creo que ya nos entiendes muy bien cuando los mexicanos se acercan a ti y se hace alguna gestión. Me gustaría dar paso a una pregunta. La parte legal o jurídica en toda operación comercial es necesaria y prácticamente obligatoria. ¿Qué aporta un despacho como el de ustedes a los exportadores mexicanos? Y me gustaría empezar por ese punto, ¿no? Perfecto. Pues en primer lugar, Eduardo, muchas gracias por esta invitación. Gracias a la Casa de México en España. Como bien dices, nos conocemos. Nosotros en Blackpool llevamos más de una década, efectivamente, con las relaciones entre España y México. De hecho, pues tenemos oficina en Ciudad de México y pues nos venimos dedicando a la internacionalización tanto de proyectos empresariales como de capitales entre ambos países, con lo cual, como tú bien dices, pues entiendo perfectamente ya la idiosincrasia mexicana, puesto que además esta pandemia no me ha permitido viajar como siempre suelo hacer 2 o 3 veces al año y con lo cual estoy deseando volver evidentemente a tu país. Blackpool como tal tenemos una ventaja competitiva importante que es justamente esa, el conocer precisamente la idiosincrasia de ambos países, no solamente la parte jurídica, no solamente la parte técnica, sino también algo que has comentado tú previamente en tu presentación, que es la parte cultural, la parte de esa tropicalización, a veces, por así decirlo, del idioma y de la forma de hacer negocios. Eso es vital hasta el punto que en operaciones de inversión, de compra de empresas, a veces por una mera interpretación de qué significa una auditoría, pues se pudo venir abajo una compraventa de las participaciones. Ya estamos con ustedes nuevamente. Fernando, ¿cómo debo de asegurar una negociación con un comprador en España para evitar conflictos? ¿Qué tipo de contratos o de acuerdos debo de hacer? Y hablo qué tipo por decir, a veces es bueno, a veces no es bueno, que nos comentes un poco qué es lo que recomiendan ustedes como una firma legal o como una empresa que tiene ya el conocimiento de estos temas, ¿no? Sí, al final hay una especie de 3 estadios en función de la complejidad del proyecto. Como ya hemos visto en este seminario, una cuestión importantísima y vital es que ya en origen los empresarios de Puebla
preparen, hagan esos estudios de mercado, como tú también bien decías al principio de la ponencia, se realicen esos estudios y vayamos muy preparados y muy formados para ver qué nos vamos a encontrar. En ese sentido, siempre hay que hacerse 3 preguntas. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que eso, evidentemente, quizás es lo más sencilla. Pues quiero vender mi producto en otro mercado. Luego de ahí hay una cuestión temporal, es decir, ¿cuándo lo voy a hacer y con qué capacidad de tiempo voy a ser capaz de mantener en el tiempo esa actividad exportadora? Y luego la última pregunta viene, ahí es el cómo lo hago, que es precisamente esos 3 estadios. A través de qué contratos o qué fórmulas podemos iniciar esas exportaciones. La más sencilla quizá pues es un mero agente comercial. Es muy frecuente pues, que incluso por referencias pues un empresario mexicano tenga pues a un agente comercial conocido que pueda realizar una tarea de prospección de mercado, pero es un contrato que tiene ciertos peligros y es un contrato que al final no deja de ser que designa a la empresa mexicana a una persona física o jurídica que realiza labores de venta del producto, pero no se produce la transmisión de la propiedad del producto. Simplemente son acciones, por así decirlo, comerciales, bajo las órdenes de la empresa desde México, pero que esto implica al mismo tiempo que exista una cierta sumisión a la hora de que la gente no tenga una libre capacidad para poder ofrecer el producto. La parte negativa de eso es que el agente, cuando finaliza el contrato, nos puede llegar a pedir una indemnización por captación de clientela. Y entonces eso ocurre muchas veces. Hay muchos empresarios que desconocen este hecho y cuando después de acabar un contrato de agencia, de repente se ven con el susto de una reclamación por indemnización de cartera de clientes o daños y perjuicios, pues al final, como se suele decir también en México, suele salir más caro el caldo que las albóndigas. Entonces es importantísimo justamente el prepararse desde el inicio. El segundo estadio sería el contrato de distribución. De estos contratos ya sí se produce un traspaso de la propiedad, en este caso del producto, sí se cuenta con una empresa, en este caso local, pues en este caso en España, que sería la que distribuye y comercializa ese producto, pero es un producto que normalmente va más que para el tema agro, suele ser para cuestiones que necesitan de un asesoramiento técnico posterior, de un postventa, de un mantenimiento, de una necesidad de almacenaje, de una gran rotación de producto. Entonces, son contratos que no siempre se adaptan a lo que normalmente un producto agro trata de hacer al abrir el mercado. Por último, el último estadio sería realmente la implantación real de la empresa agro mexicana en España. Hoy en día la globalización evidentemente nos permite hacer muchísimas cosas, entre ellas establecerse en un país y en un país amigo, como también se ha mencionado aquí en España. Es relativamente sencillo establecer una filial en España, una sociedad mercantil, que permita tener controlado todo lo que es el círculo de la exportación. De esa manera se va a manejar tanto la propiedad, el know-how, la marca, el registro, absolutamente todo va a quedar a nombre de la matriz. Eso, al mismo tiempo, nos va a servir para que esa filial no va a dejar de ser una empresa española y como tal va a tener los beneficios de ser una empresa española desde el punto de vista financiero, desde el acceso a créditos, pues a los tipos de interés bancarios que estarán en España, que evidentemente nada tienen que ver con los de México, que son mucho más altos. Es decir, se puede plantear una estructura bastante eficiente en ese sentido. Vale, o sea, también, y yo creo que como lo estás comentando, este tema lo debemos tener muy claro cuando estamos haciendo nuestro plan de negocios, ¿no? Porque si nosotros operamos y vamos a tener una serie de, pues, de aspectos o de puntos a involucrar en ese business plan, el tema de los contratos o la forma de cómo lo vamos a hacer es interesante. Entonces, ¿son costosos estos contratos internacionales en una operación comercial? ¿O cómo crees que podrían empezar a operar? Y te voy a hacer la pregunta. Una empresa que va a entrar por primera vez al mercado español y quiere y debe de tener sus contratos internacionales un poco para generarlos, ¿cuál es la manera más sencilla para que ellos puedan adquirirlos? ¿A través, por ejemplo, de un despacho con ustedes? ¿O cómo les recomendarías tú gestionar esto, no? Sí, al final, evidentemente, hay que asesorarse por expertos en cada una de las materias. El de la parte de los abogados, obviamente, también hay que acudir a un abogado, pero sobre todo es importante que tenga esa mentalidad de ser un despacho internacional y que si conoce además el mercado mexicano va a resultar infinitamente más sencillo. O sea, no estoy diciendo que cualquier despacho con calidad va a hacer un buen contrato, va a hacer un buen asesoramiento, pero la parte del conocimiento
de ambos derechos en el mismo despacho es lo que facilita que el contrato va a salir mucho más redondo en ese sentido. Con lo cual es importante rodearse. También la parte de la gente aduanal, la parte del import-export tiene que ser algo absolutamente prioritario a la hora de hacer el business plan. Y tener muy claro que una vez que definamos cuál va a ser el camino de realizar la exportación, ser consecuente y mantenerlo en el tiempo. Claro, tienes toda razón. A mí me gustaría también hablar de otro punto, porque cuando ya empiezan a operar las empresas, viene el tema del registro de la marca, ¿sí? Y me gustaría que nos comentaras, si yo registro mi marca en México, ¿también se registra en la Unión Europea o tengo que hacer gestiones diferentes? ¿Nos puedes dar algo o ampliar esta información? Sí, muy breve, pero es muy quirúrgico y a la vez yo creo que es muy sencillo entenderlo. Realmente, la marca en México es un activo patrimonial de la compañía mexicana, pero ese registro que tenemos en México solamente está para el mercado mexicano. Si nosotros decidimos realizar una actividad comercial en España, vamos a tener que necesitar y que proteger ese nombre comercial, esa marca comercial y esa identidad corporativa del producto. Y eso se hace a través de un registro de marca, como bien dices. Esa marca se puede hacer si nos limitamos al mercado español a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Registrar una marca en España es muy sencillo, no es costoso, las tasas recuerdo que están como en 150 euros prácticamente en tasas, es algo muy asequible, pero ojo, solamente nos protege en el mercado español. Recordemos que España no deja de ser la puerta natural de entrada a Europa. Con una empresa, una filial española de una matriz mexicana podemos hacer negocios por toda Europa, con lo cual cabe la posibilidad, o suele ser más recomendable, ya dar el salto al siguiente escalón, que sería proteger la marca a nivel europeo. Claro. A través de la OMI se puede hacer un registro de marca, pues cuya coste en tasas, que recordar que está en 900 euros, si no me equivoco, pero protege evidentemente los 27 países de la Unión Europea. Claro, por lo cual es muy interesante realizar este tipo de... Sí, yo creo que es una recomendación que les hacemos, amigos, sobre todo para los que traen productos que ya tienen una marca. Hablemos, por ejemplo, del tema de las bebidas, ¿no? Del mezcal, del tequila, del sotol, o de estas bebidas que ya tienen un posicionamiento en mercado y que van a empezar a operarla, es importante. Por supuesto que en marcas blancas no es necesario, porque ahí es un acuerdo que se está llegando entre ustedes y los posibles compradores, y que yo siempre les recomendaría que lo que deben de hacer también, intentar etiquetar desde México, venderles ya con la marca, que lleguen y que acuerden entre ustedes, esa empresa compradora, con esta empresa productora, en este caso, o exportadora con ustedes, ¿no? ¿Es posible establecer una filial en España? ¿Y cuáles son los requisitos que necesitaría? O sea, necesitarían una persona jurídica, o en el caso de un empresario mexicano que tenga nacionalidad nada más mexicana, pero no la tiene española, ¿lo puede hacer? ¿Puede empezar a gestionar alguna representación aquí en España, sobre todo cuando ya empieza a tener una serie de actividades comerciales que le interesa a él ya pues establecerse o tener una filial aquí? Sí, Eduardo, por supuesto que se puede, y de hecho sí que es una tarea un poco que tenemos en el despacho de derribar quizá ese muro, esa sensación de que Europa está muy lejos y que es muy difícil implantarse, y que constituir una filial en España es algo caro y que es algo que se lleva mucho en el tiempo. Nada que ver, o sea, y te voy a dar unos pequeños tips. Al final, constituir una filial normalmente suele ser a través de una sociedad limitada, que es algo parecido en México. Estas sociedades en España no hace falta tener un español dentro de las participaciones, puede ser perfectamente una persona física mexicana o una persona moral mexicana, una matriz persona moral mexicana, la que pueda constituir de forma unipersonal esa filial en España. El capital mínimo a desembolsar para constituirla es de 3.000 euros, con lo cual es algo totalmente accesible y es muy barato. Y el proceso de constitución se puede hacer incluso a través de poderes. O sea, nosotros en el despacho constituimos al mes varias compañías de empresarios mexicanos que abren su filial y no ponen un pie todavía en España. No es necesario ser nacional, no es necesario que esté ningún nacional español en la compañía, y son compañías que son muy sencillas de mantener. Son compañías que permiten todo tipo de negocio a cualquier nivel y de cualquier importe. No tiene si generas un negocio de millones de euros, no tienes por qué ser una sociedad anónima, que es más cara de constituir, más cara de mantener, y evidentemente es una herramienta muy sencilla, muy barata de mantener, y que eso sí, nos da todos los beneficios de ser una empresa española, como decía antes. Podemos acceder a ayudas estatales, podemos acceder a la banca institucional española, a unos tipos de crédito muy económicos. Aquí, si no recuerdo mal, el tipo
un crédito para empresarios, para lo que es el día a día de líneas de crédito, pues puede estar en torno al 4%, 3%. O sea, estamos hablando de unos porcentajes de financiación muy económicos. Y eso pues lleva a que realmente, al final, si uno echa cuentas de si ha hecho los deberes y sabe que esto lo va a mantener en el tiempo, va a hacer una labor de exportación en el tiempo con un volumen adecuado, desde luego la parte más eficaz sería establecer esa estructura corporativa, financiera y por supuesto también fiscal para que esa cobertura con esa estructura nos pueda permitir exportar y ser eficientes fiscalmente. Claro. Tanto de un lado de México como de otro. Es más, próximamente, la última semana de octubre, tendremos un seminario desde Casa de México, el cual nos estamos invitando también sobre esos acuerdos de doble imposición, ¿no? Que son un beneficio que también pueden tener las empresas mexicanas cuando se establecen aquí en España y sobre todo por esto que nos estás contando, Fernando, de esos intereses, de esa operación que puede ser muy apetitosa y sobre todo muy interesante para quienes ya están operando de una manera muy continua en el mercado español. Fernando, muchísimas gracias. Es un gusto tenerte en casa, que además ya nos hemos visto, hemos estado juntos hasta en México también en una ocasión. Y bueno, esperemos que esta sea la primera de muchas más. Y amigos, continuamos con otro tema también que es muy importante, el Tratado de Libre Comercio y estas grandes oportunidades que nos ofrece y que creo que no hemos aprovechado realmente como nosotros queremos. Vamos a dar paso en menos de 15, 20 segundos. Muchísimas gracias, continuamos. Miguel Narváez es director de Compass Consultores, amigo de Casa de México, además con una gran experiencia en todo el tema agroalimentario y sobre todo operaciones a nivel europeo. Miguel, que le digo Miguel porque realmente es parte también de esta casa y de todo lo que hemos realizado desde que empezamos a operar hace 2 años aquí en Casa de México. Y bueno, nos va a tocar o vamos a hablar sobre un tema muy importante que son las oportunidades con ese tratado de libre comercio que tenemos entre México, la Unión Europea, que creo que muchos lo desconocemos en su totalidad y que creo que hay que aprovechar y conocer todas esos puntos en cuanto a la modernización que va a haber en breve o que ya se está dando. Miguel, muy buenas tardes, buenos días en México, qué gusto tenerte en casa. Gracias, el gusto es mío. Y antes que nada, felicitarlos por el aniversario, a Jimena, a ti por todo el trabajo que han estado haciendo. Agradecer a la secretaria Olivia también por la invitación y felicitarla porque acaba de tener ahí a Guillermo Malpica, que lo acaban de incorporar ahí a la Secretaría de Economía, un exfuncionario también de la Secretaría de Economía que estuvo en las negociaciones del NAFTA. Ah, pues eso está buenísimo, o sea que vamos a estar entre amigos y esto la verdad es muy bueno porque nos ayuda a sumar entre todos. Miguel, a mí me gustaría ya irme a puntos directos, como por ejemplo, ¿qué beneficios trae o que va a traer consigo la modernización de este Tratado de Libre Comercio para los exportadores y en este caso del Estado de Puebla? Básicamente, el mayor beneficio que va a traer la modernización es en el sector agroalimentario, precisamente el tema de este seminario. Recordemos, el actual Tratado de Libre Comercio ya tiene 20 años, en julio cumplió 20 años, y desde 2003 quedaron libres todos los bienes industriales para los mexicanos en Europa y para los europeos en México desde el 2007. Y la última desgravación que tuvimos en agroalimentarios fue en el 2010, y ahí se acabó todo el programa de desgravación, pero nos quedaron por ahí 385 productos mexicanos no libres y 925, 927 no libres de los europeos, todos en el sector agroalimentario. Entonces, el mayor beneficio en desgravación arancelaria, es decir, ahorita pago un arancel y ahora con la modernización, cuando entre en vigor, podremos irnos a 0%, el 86% de estos 927 productos que la Unión Europea todavía no nos tiene libres, el 86% va a estar de inmediato libre cuando entre el tratado, un 10% se nos va en un periodo de desgravación de 0, 3, 5 y 7 años,
y nos quedan un 4% de productos especiales que no van a quedar totalmente libres y unos totalmente separados, que cada quien nos resguardamos por sensibilidades. O sea que tenemos unas grandes oportunidades y sobre todo pensando a qué es a corto, mediano y largo plazo. O sea, hay que estar muy pendientes sobre ese tratado, cuáles son todos esos productos y sobre todo, pues cuáles son los que vamos a poder vender y que con todas esas facilidades que tenemos al día de hoy, ¿no? ¿Qué sector se encuentra más beneficiado? Que ya hablamos un poco, aparte pues, de todos esos aranceles y regulaciones, tanto arancelarias como no arancelarias. Me dijiste que el sector agroalimentario, pero me gustaría que me dijeras, por ejemplo, algunos productos clave que creo que podrían ya tener incursión inmediata o que ya podíamos empezar a operar actualmente, ¿no? Sí, sí, sí. Y precisamente en específico del estado de Puebla, el estado de Puebla es un gran productor por ejemplo, de ciertos productos que ya tienen un gran mercado aquí, como son la zarzamora, el arándano, la toronja, el ajonjolí, pero principalmente café y miel. Café y miel, que el mercado europeo es un gran consumidor de café y miel, y en particular el producto mexicano, tanto en café como en miel, está muy bien posicionado. Y Puebla en particular, más aún, la miel de ahí, de la región del Popocatépetl, es de una delicia maravillosa y no se diga el café. 7 de los primeros 10 lugares de la tasa de excelencia en México es de la región cafetalera de Puebla y Veracruz. Ahí se comparten. Los 7 de los 10 mejores son de esa región. Entonces, Puebla tiene mucho que ganar en todos estos productos. Luego yo pasaría a otra clasificación de productos como alfalfa, donde Puebla es un gran importante productor en México, pero que tenemos este grupo tenemos ciertos problemitas para lograr el potencial, como es alfalfa, fresa, flores, ¿qué más teníamos para Puebla? Y uva, donde sí hay un mercado, pero de repente o por precios. Por ejemplo, la alfalfa a nivel internacional está más o menos al mismo nivel que en México. Entonces, ciertos productores dicen, híjole, meterme a todo este rollo, si puedo venderlo en el mercado nacional que me lo pague igual, mejor me quedo aquí. Yo les digo, bueno, es cierto, pero la diversificación, ¿no? Nunca hay que poner todos los huevos en la misma canasta, y sí hay un productor ahí que está muy interesado en alfalfa, y sobre todo España es el segundo productor de alfalfa en el mundo, pero como señalaba Gerardo, así como producen aguacate, también compran, porque ellos ya lograron penetrar los mercados internacionales con sus aguacates, con sus limones, y les falta para venderle a los otros productores. Entonces, claro, a veces, y como has mencionado tú y el mismo Gerardo, España es la plataforma de muchos productos agroalimentarios, igual que Holanda, pero España pues tenemos muchas cosas, claro, en común, ¿no? Así es, yo creo que muchas veces no pensemos solamente en el tema del autoconsumo y que se venda en nuestros mercados. La diversificación de mercados creo que es importantísima, porque al final podemos tener un problema fitosanitario, que se nos caiga un mercado, que al día de hoy cambie un poco el tema de precios, y si tenemos operaciones en un mercado también paralelo, como puede ser en este caso España y que puede ser Unión Europea, siempre es muy recomendable. Y yo te voy a hacer una pregunta con relación sobre todo al tema del café. El café, que también aquí España o Finlandia, siendo uno de los grandes consumidores, o por ejemplo, sobre todo España, ¿no? Que por uso y costumbre, aquí te levantas un buen cortado, un cafecito, etcétera, y ese es como el día a día del mercado español. Sí hay un precio muy competitivo en cuanto a el tema de la exportación. Muchas veces esto se maneja de diferentes maneras, pero ¿cómo recomendarías, en este caso del café de Puebla o el café de estas zonas, que se vendiera en España? ¿Como gourmet, como especial, como un café de gran categoría, o podemos jugar un poco o decir, trabajar con diferentes perfiles? ¿Cómo lo harías? Sí, precisamente lo acabas de mencionar, es los perfiles, ¿no? Los grandes compradores europeos, incluyendo Italia, España y Alemania, que son los mayores revendedores de café de todo el mundo, luego los tuestan y los hacen. Precisamente ellos ya tienen sus perfiles muy elaborados,
donde cafés como por ejemplo el perfil que tiene Puebla, que es muy aromático, tiene ciertas notas que el europeo pide mucho, como el chocolate, que es muy distintivo de la parte de Puebla, algo de acidez que también tiene el de Puebla. Y aquí un poquito también, ahorita que mencionábamos los productos, quedaron dos productitos por ahí, como el tomate verde y el amaranto de oportunidades para Puebla en particular. Puebla es el principal productor de amaranto en México y sobre todo hay 3 municipios ahí muy importantes como Tochimilco y algunos otros, donde ahí más bien el tomatillo y el amaranto más bien debería ser hacia el procesado, porque aquí no se consume de manera directa, pero sí en barras de granola. Y ahí algo muy importante del estado de Puebla, y no porque nos hayan invitado el día de hoy la secretaria Olivia Salomón, están en un proyecto de denominaciones de origen. Muy bien, que es uno de los grandes cambios en esta modernización del Tratado de Libre Comercio. El estado de Puebla, de las 18 denominaciones de origen que tenemos, Puebla tiene 3. Está la Talavera, está la vainilla que comparte ahí con Papantla, con Veracruz, y tiene también el mezcal desde hace 4 años, donde tiene ahí 30 productores que se están abriendo paso y que deberían de venir aquí a Casa de México a hacer sus talleres, ¿no? Entonces están buscando 3 denominaciones, que es el chile poblano, que ya tiene su nombre, el amaranto precisamente, y el aguacate fuerte. Yo les recomendaría irse más hacia el chile poblano y el amaranto, y que ya tengan su café. Chiapas ya tiene su café de denominación de origen, Pluma Hidalgo también, Veracruz también. Entonces, yo les recomendaría el que tengan el café con denominación. Claro, es importantísimo y es un valor añadido que la verdad muchas veces no lo hemos utilizado. En el caso del mezcal, que nos vendemos como una bebida, un destilado mexicano, no, hay que vendernos también como una bebida que tiene denominación de origen, que tiene toda una cultura y que tiene toda una raíz para poder, para que nos puedan entender también muchas veces. Así competimos con los whiskies, con las ginebras, con grandes destilados mundiales. Yo creo que tenemos unos valores importantísimos, ¿no? Miguel, ¿qué recomendaciones darías a los exportadores para aprovechar al máximo estas nuevas negociaciones? Sobre todo yo creo que, por supuesto, yo recomendaría utilizar también empresas como las tuyas, que eres un asesor, para que los lleves de la mano más fácil y que esa curva de aprendizaje y de conocimiento sea mucho más sencilla. Pero hablando un poco de los cupos, ¿no? Esos cupos que a veces nos limitan, pero que también a veces no los conocemos y que ahí están y que no los hemos utilizado. Y que posiblemente nosotros tengamos un socio o un amigo de Puebla tenga un socio de otro estado que no produce algo Puebla, pero que lo puedan mandar y que lo puedan comercializar aquí también en España y en Europa. ¿Qué nos recomendarías sobre de qué cupos podríamos hacer? ¿No? Precisamente de los productos que veíamos y que Puebla es un importante productor es la miel. La miel tiene un cupo actual de 30,000 toneladas a un arancel preferencial de 8.6, es decir, un poquito más de la mitad, menos de la mitad del arancel normal, que es 17.6. Nos vemos beneficiados de esto y desafortunadamente este cupo de 30,000 toneladas nunca lo hemos llenado. Siempre nos quedamos en 20, 22, el del año pasado fueron 21,000 toneladas. Entonces, ahí verdaderamente el cupo no ha sido una limitante, sino algo a favor porque tenemos un menor arancel, y ya que esté la modernización del acuerdo, la miel pasará a 0%, primero en unos cupos de 35,000 que no nos da ningún problema porque no los hemos llenado, y ahí le recomendaría mucho acercarse a la Secretaría de Economía de Puebla, a la federal, para tramitar tanto los cupos como los certificados de origen, ¿no? El EUR1, que ahí hay que recordar que si somos del sector primario, es decir, manejamos productos perecederos, somos capaces de ser exportadores autorizados, y para que evitar estar tramitando cada vez el certificado de origen, lo puedo hacer a través de declaración en factura. Muy bien. Y ahí acérquense a las Secretarías de Economía. Eso es una gran ventaja, y sobre todo acercándose con estos organismos que creo que nos pueden ayudar muchísimo, sobre todo con la Secretaría de Economía también que está ahí, con
el Estado de Puebla, que yo creo y tengo la certeza que nos van a ayudar en todo eso. A mí me gustaría hacerte una pregunta, porque todos hablamos de lo bueno, de lo bueno, de lo bueno y de todo lo que podemos, pero yo creo que también tenemos que hablar, amigos exportadores de Puebla, ¿qué hemos hecho mal a veces los empresarios mexicanos en las operaciones hacia Europa, hacia España, como esa plataforma? ¿Qué crees que debemos evitar, ¿no? Para que sobre todo nuestros proyectos comerciales sean viables, de impacto y que continuemos vendiendo a estos mercados interesantes. Lo señalabas en tu primera presentación, el que a veces quedamos mal, porque a veces volteamos a ver a Europa porque algo se nos atoró, ya sea con México, con nuestro principal mercado, que es Estados Unidos, que es una bendición tenerlos tan cerca, ya lo quisieran los europeos tenerlos tan cerca, al principal mercado del mundo. Y entonces acudimos como última instancia y mandamos no los calibres adecuados, no adaptamos nuestro producto. Eso ha dejado en varios lados a veces mal sabor de boca. Cuando me toca abrir canales de comercialización para productores mexicanos, a veces batallo un poquito, sí, es que me quedaron muy mal, lo que señalabas hace rato, el ahorita, que no lo conocen, esa palabra no existe acá en Europa, y que el mexicano lo usa mucho, ¿no? Ahorita te mando la cotización ahorita, y eso ahorita es nunca, ¿no? Exacto, por eso hay que poner fecha, día y hora. Sí, entonces eso es lo malo, pero también tenemos cosas malas del otro lado. Sin lugar a duda. Como decía Fernando, si no cuidamos nuestros contratos, pues tengo muchos conocidos que no les pagaron su contenedor de aguacate, su contenedor de mango, porque no acordaron bien los términos, no revisaron bien las cosas. Luego, cuando alguien te paga más del mercado, que es lo primero que hacemos cuando alguien quiere ver su proyecto de factibilidad de exportación, lo primero que hacemos es un análisis de prefactibilidad, de ver precios, condiciones de mercado, cómo podemos llegar. Yo, al ser una consultoría boutique, me agarro de otras consultorías, como con Euromes, que viene más adelante, con Eduardo Campo, de tratar de hacer toda la cadena, es decir, toda la logística y todo lo demás. Y ahí siempre les digo, oye, si te están pagando de más, ten cuidado, a lo mejor te va a pagar mucho más porque no tiene la intención de pagarte, ¿no? Entonces, claro. Ya ha pasado ya muchas veces de ambos lados, ¿no? Entonces ahí sí cuidar mucho lo que decía Fernando, y luego más lo que les va a decir Eduardo, claro, después de mí. Y a mí me gustaría también hacer hincapié en algo. Yo creo que la continuidad y la permanencia en el mercado es muy importante. Porque si muchas veces tenemos actividades o hemos empezado a operar, imagínense con un buen café de Puebla, pero hoy estamos en mercado y de repente estamos 2, 3 meses, nos salimos de mercado 4 o 5 meses, se olvidan de nosotros y se olvidan de la referencia de marca, la referencia del producto que es mexicano o de Puebla, y tenemos que volver a picar piedra para iniciar nuevamente en esa promoción que traemos de mantenimiento. O sea, la continuidad de los proyectos comerciales. Habrá ocasiones en los que sí nos van a ser muy rentables, pero habrá ocasiones en los que posiblemente salimos a tablas. Pero tenemos que continuar, porque si salimos, se nos va a caer la permanencia, esa promoción de mantenimiento, podríamos decir, que le tenemos que dar a nuestros productos. Así que siempre en sus planes de negocios, amigos, hagan esa prospección de que si van a entrar a estos mercados, intenten siempre tener una continuidad para no olvidarse, o más bien que no se olviden de lo que nosotros estamos vendiendo. Los exportadores mexicanos creo que debemos o deben de conocer el Tratado de Libre Comercio, porque es como una Biblia en la cual nos estamos operando. Pero ustedes como empresa les asesoran, les ayudan y les facilitan todo eso. Aparte, ¿qué otros valores añadidos les das? O sea, les ofreces, porque vamos a compartirles también tu presentación, pero nos gustaría que nos dijeras brevemente cuál es ese valor añadido, ¿no? Sí, básicamente, desde el inicio, cuando alguien me dice, por ejemplo, tengo mi café de Puebla, de Cuetzalan, tiene tal perfil. O a veces no saben ni qué perfil tiene. Entonces, lo primero que hacemos es, decimos, hay que analizar ese café para saber el perfil, para saber yo con qué compradores colocarlo,
porque a veces ellos mismos tratan de colocarlo y les van a pagar lo que está en bolsa más 3 puntos, cuando si encontramos a ese comprador que busca ese perfil, podemos tener bolsa más 70, 80 o hasta 100 puntos, ¿no? Claro. Entonces es bien importante hacer la prefactibilidad del mercado y del producto. Es decir, ¿qué precio quieres lograr? Y yo digo, de entrada te voy a decir, ¿sabes qué? Olvídalo, el mercado europeo no es para ti porque se están pagando estos precios. Exactamente. Costa Rica, Guatemala, o Perú, o Chile, en arándanos, o solamente puedes entrar en esta ventana para que lo tengas visualizado. A veces me ha pasado, les digo, ¿sabes qué? Tu aguacate o tu arándano nomás puede entrar en estas ventanas porque España tiene producción, luego entra Chile o Perú a precios más bajos que México cuando ellos están muy fuertes. Tu ventana es esta. No coincide con la americana, que a veces nos pasa, y prefiero estar con el americano. Pues bueno, el mercado europeo no es para ti. Entonces, desde entrada, la prefactibilidad tanto técnica del mercado como del producto. Luego pasaríamos a la parte del business plan, de ver los canales de distribución, los acompañaríamos, haríamos la cita, las agendas de negocios. Igual en lo que señalaba Fernando, mi empresa que ya está aquí en España, que es Espiga Export, diferente de Compás Consultores que es la de México, puede ser su administrador, su apoderado, su representante, su distribuidor, yo puedo distribuir. En la parte de agro, señalaba Fernando ahí la importancia de tener a alguien especializado. A veces en agro, incluyendo aguacates o berries que vienen refrigeradas a 4 grados, Claro. A veces hay algo de almacenamiento, porque a veces el comprador, si viene mal el producto, por 2 cajitas me quita todo el palito. Entonces yo puedo hacer la labor de seleccionar, quitar, de verificador y evitar esos costos extras. Podemos también tener una o sea que al final ofreces un montón de valores añadidos para todos estos. Miguel, es un gustazo, como siempre, tenerte presente en Casa de México, en estos seminarios, en estas charlas. Nos podríamos tirar horas porque yo creo que podríamos hablar de cada uno de sus productos con esas experiencias y todo, pero amigo, lo que queremos es darles esa pincelada, sobre todo, les vamos a compartir el dato de todos nuestros amigos ponentes y vamos a seguir con otro tema también bien interesante que creo que es un tema básico. Todo el tema de aduanas, todo el tema de logística, y no se nos vayan, estamos en menos de 10 segundos nuevamente con ustedes. Gracias Miguel. Gracias, Eduardo. Bueno amigos, estamos con Eduardo Campo, director de Euromex. Eduardo, muchas amigo, gracias. Qué gusto tenerte en Casa de México. Eres parte ya de toda esta historia también de casi 2 años, o 2 años más bien, que cumplimos el día 1 de octubre, y es un gustazo tenerte aquí, sobre todo compartiendo con nuestros amigos exportadores del estado de Puebla un aspecto y un punto importantísimo: la agencia aduanal, la logística, el cómo transportar, el qué mandar, no mandar, cómo, etcétera, todos los productos poblanos hacia España y a la Unión Europea. Y a mí me gustaría empezar por algo muy importante y un punto inmediato, ¿no? ¿Cuáles son las principales tareas que realiza una agencia aduanal o un operador logístico, sobre todo en las exportaciones, lo que estamos ahora, de México hacia España, ¿no? ¿En qué les ayudas? Bueno, antes que nada, gracias Eduardo, gracias Casa de México y felicidades de nuevo por el aniversario. Serán muchísimos más por lograr y nuevos éxitos que se irán acumulando en la carrera de todos ustedes. Bueno, la agente aduanal es una figura importantísima en el comercio exterior, es una persona autorizada por el SAT para poder gestionar operaciones de comercio exterior en nombre de terceros ante la autoridad aduanera. Sin un agente aduanal no es posible hacer una exportación o una importación, y en sí es la persona que es el representante del exportador, en este caso ante las autoridades. Una de las obligaciones que nosotros tenemos, desde luego, es la clasificación arancelaria. El poder cumplir con todos los requisitos, con las restricciones arancelarias, tanto de importación o de exportación, en este caso de exportación, y representar a las personas exportadoras, en este caso el Estado de Puebla, en sus operaciones hacia Europa, hacia España, que sería como el hub logístico, siempre lo mencionamos así. Y como operador logístico, que también somos nosotros, desde luego, pues darles toda la asesoría en qué medio de transporte utilizar, cómo debe ser el embalaje, apoyarnos de expertos como Miguel, en donde sepamos cómo debe de venir etiquetada la mercancía, cómo debe tener todo esto,
es decir, dar un paquete completo de un know-how y de un apoyo estructural en comercio exterior para el exportador. O sea, ustedes también son unos asesores, no nada más pensamos que una agencia aduanal es quien me va a entregar el producto y ya lo voy a enviar. No, ustedes les van a ayudar a estas empresas también a decir, mira, tienes que entregar tales facturas, tales documentos, que venga bien tu etiquetado adecuado para que no se detenga en frontera y que, bueno, al final facilite todo ese transporte logístico y de buena aceptación, hablemos así, aceptación a la entrada de un puerto ya directamente en el caso de España, ¿no? Una de las ventajas que nosotros tenemos es precisamente esa, que estamos tanto en España como en México. Entonces, normalmente un agente aduanal que solamente opera en México cumple con la reglamentación de salida y dicen, bueno, sí, ya se fue, ¿no? Pero nosotros no, nosotros nos preocupamos por cómo va a llegar el producto aquí, nos preocupamos de que tu cliente final o tu delegación o tu filial, o tu representante, distribuidor, como se tenga el esquema armado, no tenga problemas al momento de la entrada. Y de igual manera, somos una agencia que da un servicio puerta a puerta, ya que también somos operadores logísticos y podemos manejar el flete de un servicio integral. Ok, ¿y qué factores debemos de considerar para elegir el tipo de transporte, ¿no? A ver, hay unos que son por sentido común, que son por el tiempo en los que nosotros vamos a enviar o tener que recibir, en este caso el comprador, el producto, pero... O sea, tú les puedes también asesorar si hay un producto que tiene un tema de maduración más prolongada o porque vienen unos envases o unas latas y que se pueda venir por barco, etcétera. ¿Ahí cómo determinan ustedes o cómo ayudan a los empresarios exportadores para que sea lo más económico, viable y que realmente les sea rentable también a las partes exportadora e importadora, ¿no? Sí, así es. Hay muchos factores que hay que considerar. Desde luego el tiempo del transporte, por el tipo de producto que se va a manejar. Muchas veces también la urgencia de cuándo tiene que llegar, porque si hay un contrato establecido con ciertas fechas de cumplimiento. Hemos tenido muchos clientes que en un principio empiezan a hacer pues, sus pruebas de manejo de mercancía y dicen, no, es que a mí me han dicho que el transporte marítimo es mucho más económico. Pues sí, si traes un contenedor, ¿no? Si traes un pallet muchas veces no lo es. ¿Por qué? Porque te falta el consolidaje de puerto, te falta la desconsolidación en el puerto, te falta el almacenaje. Y además de esto, tu diferencia de ahorro va a ser tan pequeña para un pallet y vas a tardar 30 días o 25 días, cuando a lo mejor lo puedes tener en 4 o 5 días aquí. Entonces hay que considerar volúmenes, tiempos, circunstancias de entrega, tipo de producto, desde luego, y costo. Muchas veces yo también les asesoro a la gente decir, oye, si ya estás invirtiendo, no mandes un pallet, manda 3. Entonces sí lo mandamos marítimo. Oye, no, es que nada más quiero probar con uno. Ok, vámonos por el aéreo. Asesoramos eso. Y además tenemos la ventaja de poderles dar a los exportadores las dos cotizaciones, ¿no? Mira, esta es la marítima, esta es la aérea, ¿qué te sugiero? Bueno, también hay que considerar los tiempos de arrastre locales terrestres, muchas cosas que se involucran ahí. Entonces los apoyamos tanto en funcionalidad como en costo. Vale, perfecto. Yo te voy a dar el ejemplo de a veces algunos amigos exportadores o que están empezando a generar actividades y que creo que ese es como el caso que más se presenta, ¿no? Yo soy un exportador de Puebla o de cualquier estado de México y quiero mandar unas muestras, pero todavía el importador no las quiere recibir, sino que yo tengo que ver la manera de cómo llevar esas muestras para entregarle posiblemente a 5 tipos de compradores. Efectivamente. ¿Qué haríamos en ese caso, Eduardo? Yo no sé si te estoy metiendo en una pregunta muy extraña, pero que sucede a todo el mundo. Y además es uno de los puntos importantes que debemos apoyar a la gente exportadora. Primero quiero que sepa que para mi empresa es igual de importante el que manden una caja a un contenedor completo. Es muy importante porque hay muchas empresas en donde no ponen la atención o el valor, el cariño al embarque porque lo ven muy chiquito. No hay embarque chiquito. Si tú mandas una sola pieza, es igual de importante que si mandas un contenedor, si no, no le estarías mandando. Ventajas que damos, contamos con una serie de empresas colaboradoras con nosotros que nos apoyan a ser ellos los importadores. ¿Okay? Tenemos también alianzas con depósitos fiscales aquí, en donde puede entrar la mercancía sin el pago de impuestos y irla liberando gradualmente conforme va pidiendo el cliente final la mercancía.
es sobre todo para el tema de bebidas espirituosas, tequila, mezcal, sotol. Entonces sí los vamos a apoyar. De hecho, es lo más importante que deben de tener, porque cuando están haciendo las pruebas, nadie les va a decir tráete un contenedor, incluso a lo mejor tráete 3 pallets. Tienes que traer unas muestras, van a tener con todo nuestro apoyo. Cuentan con infraestructura de almacenajes, de empresas colaboradoras, y los ayudamos desde una caja hasta el número de contenedores que quieran. Entonces, sí, porque ese caso se nos da muy seguido, ¿no? Muchas claro, veces no quieren arriesgar, no quieren empezar a hacer una operación, o no es necesario instalarse muchas veces. Es que ya quiero poner una filial porque, no, espérenos, vámonos claro, poco a poco. Como yo siempre he dicho, antes de correr hay que gatear, sí, luego levantarnos, luego caminar para poder Lo que sí es importante que tiene que considerar la gente es que no porque sean muestras, no debes de cumplir con la restricción. Por supuesto. Ah, no, es que como es una botella de tequila nada más, no, entonces no tengo que cumplir. No. Hay que cumplir con el etiquetado, con el envasado. El que lo va a importar tiene que tener su registro sanitario. Ah, pero es que es una muestra. No. Y si la mandas por DHL va a ser exactamente igual. Si la mandas por courier, por cualquier empresa de mensajería, es exactamente igual. Y es un tema bien importante, amigos, porque cuando nosotros nos vendemos por primera ocasión con el posible cliente, tiene que ser realmente el producto como lo queremos comercializar en el mercado. Es decir, yo no voy a vender, imagínense, una botella que no va a entrar de 750 mililitros, porque aquí no nos los permiten, y no la voy a mandar, es que no va a entrar. Y que si el etiquetado no es el correcto, porque en este momento lo estoy cambiando, es mejor esperarnos a tener realmente toda la oferta exportable, lo que venimos haciendo hincapié desde hace rato, una oferta exportable adecuada, precisa, adaptada al mercado, con las necesidades propias que van a requerir todos estos mercados que, bueno, lo están demandando. Es mejor mandarlo bien hecho a mandarlo para ver si funciona. No, sí. Aquí no creo que sea conveniente, y es un punto muy interesante que nos además, estás haciendo. Casa México, y en particular tú, Eduardo, siempre has apoyado mucho esta iniciativa de cuidar esta imagen primera del producto, y creo que es algo más que importante y atinado por parte tuya y de parte de Casa México, porque creen que no, es que voy a llegar y lo van. No. La primera imagen, el producto terminado, en la presentación final, es bien importante. Algo que recomiendo también es cuando vayan a traer las muestras, voy a mandar 5, no mande 5, manda 20. Claro. Manda 20. El costo va a ser muy parecido, realmente, y al final vas a tenerla de inmediato. Eso es muy importante, y nosotros ofrecemos también tener un pequeño estocaje en un almacén, en donde el primero que sirve es el primero que vende. Por supuesto. ¿No? Sin lugar a dudas. Eso es bien importante. Y bueno, un tema que también se está presentando actualmente, y que como todos vivimos nuestros días de COVID, de pandemia y todo, me imagino que esta situación ha hecho cambiar un poco la parte logística y la parte aduanera. A mí me gustaría que nos dieran recomendaciones, puntos, tips, sobre todo que nos informes qué está pasando, ¿no? Sé que los vuelos que están operando al día de hoy entre México y España se han reducido enormemente porque no hay ahorita un cierre de fronteras, pero sí hay una operación que se está haciendo por las partes de carga, no están cerradas. Nos gustaría que nos comentaras un poco acerca de este tema, ¿no? Ha cambiado muchísimo realmente el esquema, y sabemos que a nivel mundial el principal cambio logístico que estamos sufriendo es la venta online. Siempre habíamos estado acostumbrados a una venta online, pero no como la hemos tenido estos últimos 5 o 6 meses, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, lo que decía de las 20 muestras. Hay que pensar siempre en un estocaje, hay que pensar siempre en mayor producto de venta y de entrega inmediata, porque es lo que está demandando el mercado. La gente ya no va a un supermercado a buscar una mercancía, ya la pide online. Totalmente. Entonces, no quiere moverse. Tenemos que pensar nosotros, como exportadores, siempre tener un poquito más de inventario en punto de destino para poder surtir a los clientes. Número 1. 2, recomiendo muy bien que coticemos los fletes con premura. Anteriormente sabemos que por temporada, bueno, sabemos que Navidad era más caro, el seasoning, ¿no? Que siempre hemos tenido, tanto en marítimo como en aéreo. Pero ahora el seasoning puede ser dentro de la semana que viene, no lo sabemos. Puede haber muchísima mayor demanda y no hay oferta. Entonces suben los precios. Realmente nos hemos encontrado con precios de transporte, tanto aéreo como marítimo, completamente diferentes de una semana a la otra. Entonces hay que hacer una planeación para ir midiendo tiempos y decir, bueno, yo lo voy a exportar dentro de 3 semanas, pero tenlo listo,
porque cuando nosotros tengamos un booking y un espacio a un precio preferencial que te podamos otorgar, ahí es cuando tenemos que movernos. Ahí volvemos a hablar un poco de las fechas y de los compromisos, amigos, que si estamos haciendo un compromiso de entregar a la semana, a los 3 días, al mes, etcétera, con estos prestadores de servicios, con estas agencias aduanales como la tuya, vamos a poder tener los precios o precisar de alguna manera para que las cotizaciones sean las adecuadas y que no vayan a saltar ahí focos rojos y que cuando tú mandes, pues me incrementaron porque no lo mandé o no lo tuve preparado a tiempo, y eso pues siempre va a afectar en todas las operaciones que se están teniendo, ¿no? En embalajes, sobre todo es un tema también importante, ¿no? Porque muchas veces, y que estamos acostumbrados los mexicanos a exportar a Estados Unidos casi cada hora, día, etcétera, a la Unión Europea cambia. Sí, cambia, y yo creo que lo deben de considerar. ¿Nos podrías hablar un poco acerca de todo esto? Sí, bueno, lo que es, obviamente el empaquetado de cada producto pues es importante por el tema del etiquetado y demás, y el tema del embalaje al final, sabemos que existen 2 tipos de palos, los más comunes, el europeo y el americano. La diferencia es el ancho, uno es de 1 metro, el otro es de 80 centímetros. Es importante dependiendo de la mercancía que se va a mandar, ya sea aérea o marítima. Por ejemplo, en un contenedor de 40 pies, con un pallet europeo podemos abarcar un 80% de capacidad del contenedor, y con un americano cerca de un 87-90% de capacidad del contenedor. Hay que ver qué mercancía se va a mover. Es muy importante manejar el tema de la madera tratada. La mayoría de los proveedores de los pallets, desde luego, lo dan ya certificado, pero también hemos tenido casos de gente que manda una maquinaria especial y entonces ya le hice una cajita de madera. No, señores, eso no va a pasar. Hay que fumigar la madera. También les podemos apoyar en eso, fumigarla, mandarla a fumigar y demás, pero hay que cuidar mucho la reglamentación número 15 de metodología sanitaria para este término. Y más que nada hay que conocer el producto que se tiene. Nosotros los podemos asesorar en cualquiera de los 2 pallets. Los 2 pallets se pueden utilizar, son exportables siempre y cuando estén certificados. Cuidar el empaque, cuidar el embalaje. Muchas veces dicen, ya etiqueté el embalaje, trae 15 piezas y vienen facturadas 15. El etiquetado es individual, no es de la caja de embalaje, es por pieza facturable. Para eso estamos nosotros, para apoyarlos también. Como ven, amigos, hay un montón de temas y puntos a considerar. Yo creo que todas estas seguramente preguntas, cuestiones que van a tener, vamos a compartirles a todos ustedes, como bien les comentaba desde el principio, las presentaciones de todas las empresas, de la empresa de Eduardo, que tiene afortunadamente esas 2 caras, tiene oficinas acá, tiene oficinas en México. Eso facilita muchísimo la operación, sobre todo porque si quieres monitorear en dónde está tu mercancía o por dónde va, vas a tener prácticamente esas 24 horas hábiles para decir, bueno, está en este término o está funcionando por acá, porque a mí me consta que se han hecho algunas operaciones ahí. No dejen de tener presente que hay muchos puntos que considerar en todo transporte, no solo por algunos de los aspectos que considera y que nos ha comentado Eduardo. El tema de la madera es importantísimo, donde han detenido muchos contenedores y se echan a perder después los productos por haber mandado un pallet con una madera no fumigada, lo paran y no te lo sacan y no lo entregan, ¿sí? Entonces, recomendarles, hay que asesorarnos de esto. Desde Casa de México también nosotros les podemos ayudar a seguir gestionando todos esos proyectos comerciales, ¿no? Y comentarles que también tenemos esos programas que pueden ayudar, sobre todo, a seguir generando más negocios en este mercado tan importante como es el español. Eduardo, qué gusto tenerte nuevamente en casa. Gracias y a ustedes, colaborar contigo, como siempre, en estos seminarios para los exportadores. Muchas gracias. Gracias. Amigos, continuamos ahora con un socio amigo, parte de esta casa, también parte de todo lo que es los organismos que ayudamos a generar exportaciones hacia los mercados internacionales, en este caso España. Queremos presentarles a Pilar Piñeiro, que es directora para Europa del COMCE, quien nos hablará un poco sobre esta función que cumple el COMCE para también apoyar a todos ustedes en la operación de acuerdos y de proyectos comerciales. Pilar, muy buenos días, buenas tardes desde España.
Muy buenas tardes a todos. Nos da mucho gusto estar con ustedes nuevamente y queremos compartirles lo que es COMCE, que es el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Somos un organismo privado. El COMCE es un organismo empresarial que fue formado en los años 50. Es el organismo del sector privado mexicano dedicado a la promoción del comercio exterior, la inversión extranjera y el desarrollo tecnológico. ¿Y cuál es el objetivo del COMCE? Pues como les decía, llevar al mundo lo mejor de México y traer a México lo mejor del mundo. Somos un organismo que promueve al sector privado mexicano, promovemos el comercio internacional, apoyamos la transferencia de tecnología con las empresas, promovemos la inversión extranjera directa y ayudamos a la internacionalización de las pymes, por supuesto, pequeñas y medianas empresas que puedan exportar a otros mercados y en este caso a Europa y en particular España. Somos un organismo miembro del CCE. Tenemos empresas afiliadas de todos los tamaños, empresas grandes, medianas y también empresas pequeñas, a las cuales apoyamos para poder exportar. Y la forma en la que trabajamos es que tenemos 5 áreas geográficas que están divididas por comités bilaterales para poder trabajar de manera mucho más eficiente. Tenemos el área de América del Norte, que componen a Canadá, Estados Unidos de América. El área de África y Medio Oriente, que tiene diferentes comités bilaterales también. América Latina y el Caribe. La sección de Asia y Oceanía. Y por supuesto la sección de Europa, y dentro de los comités que tenemos está por supuesto el Comité de España, que es un comité muy exitoso y donde la mayoría de las empresas mexicanas quieren empezar a exportar. Cuando piensan en Europa, uno de los destinos al que más recurren con mayor frecuencia como primera opción es España. Tenemos una presencia nacional en más de 27 estados. Y por supuesto tenemos presencia en el estado de Puebla, es un COMCE muy activo, muy exitoso y a través de su directora que es Josefina Lombard, podemos atender las demandas que tengan ustedes como empresas. Entre los servicios que COMCE proporciona está el tema de promoción internacional. Apoyamos a las misiones empresariales, organizamos misiones, hacemos citas de negocios, informamos sobre ferias, exposiciones y también coordinamos algunas. Organizamos seminarios de negocios, foros económicos, sesiones de trabajo con funcionarios, tanto extranjeros como mexicanos. Recibimos misiones del exterior para vincularlos con empresas mexicanas que quieran hacer negocios, tanto para expandir su negocio en México o para comprar productos mexicanos. Contamos también con un sistema de información en línea, que es una biblioteca electrónica. Tenemos promoción de oferta exportable, promoción de servicios al exportador, información sobre licitaciones, ferias y exposiciones. Y también para el desarrollo de las empresas que quieran exportar, tenemos un área o diferentes áreas en las que podemos apoyarle. Por un lado, el área de inteligencia de negocios, que son los estudios de mercado, información sectorial o oportunidades de comercio e inversión que luego nos llegan también de las propias embajadas mexicanas o de organismos contrapartes o de empresas que nos contactan del exterior directamente que están buscando proveedores o socios mexicanos. También tenemos una activa participación en las negociaciones de los tratados de libre comercio. Estamos en la parte del cuarto de junto y trabajamos en el cabildeo ante autoridades para temas de políticas públicas de comercio exterior o inversión. También tenemos un área de servicios técnicos, por una parte lo que es cursos de capacitación, pero también tenemos un área especializada para dar asesoría en logística, en cadena segura de exportación, en análisis de mercados, en lo que es operación aduanera, y con todos los cambios que se han dado últimamente de las NOMS, pues estamos asesorando a varias empresas en estos temas para poderlos apoyar en sus operaciones de comercio exterior, tanto de exportación como de importación. Contamos con comités técnicos como es e-commerce, energía, el sector agroalimentario, logística y aduanas, en el fomento y protección de inversiones mexicanas, porque cada vez hay más empresas mexicanas invirtiendo en el exterior. En el caso de España, tenemos un número cada vez más destacado de empresas mexicanas que están invirtiendo.
Por otra parte, organizamos el evento más importante a nivel de comercio exterior, que es el Congreso Mexicano de Comercio Exterior cada año. Y tenemos grupos de trabajo ad hoc. Dada esta pandemia, se crearon algunos grupos para atender necesidades específicas de nuestros socios. El tema de financiamiento, por ejemplo, podemos ayudar a las empresas a buscar el mejor financiamiento. Tenemos aliados para estos temas según las necesidades de las empresas. En innovación en comercio exterior, estamos trabajando en propuestas para mejorar y facilitar el comercio exterior. En nuevos mercados identificamos nuevas oportunidades de negocios para mercados y sectores. Y también tenemos un área de relaciones con gobierno para procurar una mejor diálogo con las autoridades en materia de comercio exterior y que esto redunde en beneficios para nuestros socios. También tenemos un papel importante en algunos consejos empresariales, como es la Alianza del Pacífico, el Consejo Empresarial Mexicano, ABAC, que es el Consejo Asesor de Negocios de APEC, y también tenemos una representación en la cumbre del Business 20. También trabajamos muy de la mano con diferentes instancias gubernamentales, como la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Unidad de Impulso Económico Global, y también trabajamos de la mano con varias embajadas, y con las embajadas mexicanas en el exterior y con embajadas europeas aquí en México. Todo esto nos lleva a que llevemos al mundo lo mejor de México y podamos traer a México lo mejor del mundo. Somos un aliado junto con la Casa de México para las empresas que quieran exportar, buscar nuevos mercados. Trabajamos de la mano con la Casa de México, en este caso también con el gobierno de Puebla, a través de nuestra oficina que tenemos en Comcesur. Aquí aparecen los datos de Josefina Lombard, que es la directora, su correo, el Twitter y Facebook al cual pueden entrar, y también está el correo nuestro de la Dirección de Europa, que es europa@comce.org.mx. Nos da mucho gusto este webinar con Puebla. Esperamos que haya más empresas del estado de Puebla que puedan exportar a Europa y particularmente a España. Como bien dice Lalo, estamos como aliados para ustedes, para darles el mejor apoyo que puedan tener para iniciar sus operaciones de comercio exterior, y estamos aquí para facilitarles hacer negocios con Europa y con España particularmente. Muchas gracias a la Casa de México, al Gobierno del Estado de Puebla por esta oportunidad, y estamos a la mejor disposición de las empresas para trabajar en conjunto para que haya más negocios. Felicidades nuevamente a la Casa de México, Lalo, y a todo el equipo. Muchas gracias y muchas felicidades por este webinar. Pilar, muchas gracias, muy amable por tu participación. Como siempre, el COMCE ha sido un gran aliado para Casa de México. Y antes de dar la palabra a la secretaria Olivia, me gustaría presentarle, secretaria, a los ponentes que tuvimos el día de hoy, sobre todo a estas personalidades que se sumaron a este seminario, a esta charla para los exportadores de Puebla. Quiero presentarle a Gerardo Guisa, que es el consejero económico de la Embajada de México, quien nos habló un poco y sobre todo, pues, como siempre, sumando a promover nuestro país en España, a Miguel Narváez de una consultora que también de Compass Asesores, que nos ayuda sobre todo a gestionar esos pequeños detalles que siempre se tienen en este sector tan grande, tan específico y también de mucho conocimiento. Eduardo Campo, que es de la agencia aduanal Euromex. Eduardo ha sido también un amigo de Casa de México y que creo que el tema de logística, sin lugar a duda, es muy importante. Y Fernando Martín, la parte legal, yo creo que es importante para todo acuerdo y gestión comercial. David Erango de Hernor se tuvo que ir porque tenía otra reunión, pero bueno, también lo tuvimos presente acá. Y comentarle, secretaria, y a todos nuestros amigos del Estado de Puebla, que la presentación de todos ellos se va a compartir y que bueno, esta charla, este seminario, esta actividad que hemos realizado el día de hoy, pues está también grabada y la vamos a tener.
mandarle un saludo. Yo no quería dejar de presentárselos en conjunto a este equipo, que detrás también hay otro equipo de Casa de México, a Zenén, a Alejandra, que han estado, a Gaby, que ha apoyado muchísimo también todo esto, y a todo su equipo. Pero bueno, no es despedirnos, es darle la palabra, y muchísimas gracias a todos por seguir continuando presentes en el Seminario de Puebla. El libre comercio es la única filosofía compatible con la paz y la prosperidad internacional, decía Walter Block. Saludo con mucho gusto a Jimena Caraza, directora general de Casa de México, España. Hola, Jimé. A Pilar Piñeiro, directora de Europa del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología de COMCE. A los panelistas, por supuesto, y a los asistentes a este evento. Agradezco a todos y todas su participación en el Seminario de Exportadores Mexicanos del Sector Agroalimentario del Estado de Puebla. Este ejercicio se apostó por dar información estratégica a exportadoras y exportadores poblanos que pertenecen al sector agroalimentario para facilitar e incrementar sus operaciones comerciales hacia España. Agradecemos a nuestros anfitriones, la Casa de México en España, una plataforma conjunta de la sociedad civil y del gobierno para promover a México en España. Desde hace casi 5 siglos, Puebla se ha convertido en un enclave de la hispanidad y primera ciudad renacentista en América. Una ciudad que conjugó lo mismo desarrollos agrícolas como el primer parral en México, ubicado a unos pasos del actual Paseo Bravo, que es su amplio intercambio comercial con un desarrollo logístico único en su época. Puebla es patrimonio de la humanidad por una traza urbana, que suma en el Valle de Coextopalán los pueblos originarios de la Puebla, con las 425 comunidades procedentes de España. En nuestros días, Puebla y España comparten un comercio exterior cercano a los 400 millones de dólares, mientras que la inversión extranjera directa alcanzó 113.7 millones de dólares en el estado. Hay 193 empresas en Puebla con capital ibérico, con sectores referentes, lo mismo en la industria manufacturera, en rubros como el automotriz, moldes y troqueles, textil, confección, que en la hostelería, turismo, energías renovables, crianza de ovinos y tierras de uvas, además del ámbito inmobiliario. Entre el año 2019 y el primer semestre del 2020, la inversión española en Puebla ocupó la posición 4 con un monto total de 184 millones de dólares. Hoy muchos de esos productos forman parte de la oferta agroalimentaria de Puebla, junto con especies originarias como el amaranto, el chile poblano criollo, el aguacate fuerte, la vainilla, los berries, los nopales, así como bebidas como el mezcal y el tequila, entre muchos otros. Hoy nuestros productores recibieron información estratégica para que al paso de unas semanas hagamos, por ejemplo, de la cerveza artesanal la bebida estrella de los bares de España, y chiles jalapeños o el café y los frijoles, entre tantos productos que ofrece el campo poblano y su agroindustria. Ya al paso del tiempo, de seguro lo veremos en Sevilla, en la cantina mexicana La Catrina, o en Oaxaca, cocina mexicana en Barcelona, donde podemos encontrar en esta temporada chiles en nogada, o en La Mordida en Valencia. No es por nada, y no por nada, el compositor de Puerto Rico, Rafael Hernández Marín, le dijo al mundo: qué chula es Puebla, trozo de cielo y la tierra, esta es mi Puebla bonita, esta es mi tierra bendita. Muchas gracias a todos. Secretaria, muchísimas gracias. Amigos exportadores, mil gracias por su participación y por su asistencia. Quiero comentarle también, y a todos nuestros amigos empresarios, que Casa de México tiene un programa que se llama México Enlaza. Es una plataforma para que las empresas que se quieran o que ya estén generando algunas actividades, aquí lo comenté en mi presentación, pueden estar dentro de nuestras instalaciones para poder y seguir continuando con sus proyectos. Tenemos un programa para ejecutivos de negocios internacionales de las empresas que pueden estar en un tiempo no máximo de 6 meses, porque pensamos que después de ese tiempo o el proyecto surgió o lo tenemos que cambiar. Aquí pueden estar por un costo de recuperación
casi nada representativo. Somos una fundación sin ánimo de lucro para ayudar a que tengamos más operaciones en este país y sobre todo de productos mexicanos, y abrirle las puertas para tener una presencia también del Estado que sería maravillosa, que no nada más sea el tema económico, que sea una promoción integral con turismo, con economía, con la parte de cultura, y que además el bello Estado de Puebla lo tiene. Como bien lo comentó, ya hay chile poblano por algunos lugares. Ahora nosotros tuvimos unos talleres gastronómicos en el que preparamos chiles en nogada, que es un plato típico de nuestro país, pero sobre todo representa mucho a Puebla, y hacer talleres gastronómicos y hacer de alguna manera pues toda esta riqueza que tiene el Estado para poder compartir. Amigos, queremos que esta charla no se quede solo en este momento, que continuemos, que le demos continuidad con cada uno de los ponentes que les presentamos, que les compartiremos toda la información, y sobre todo que nos sigan consultando, estamos para ello, tanto la Secretaría de Economía de Puebla como Casa de México, como el COMSE, como todos estos compañeros que estuvieron el día de hoy. Ustedes tendrán sus teléfonos, sus correos electrónicos para poder contactarlos, y también el de Casa de México, que es asuntoseconómicos@casademexico.es, en donde nos pueden realizar cualquier pregunta y sobre todo cualquier detalle o duda que haya surgido con relación a esta interesante charla. Vamos a dar paso a un video final del Estado de Puebla que nos han encantado, que la verdad están muy bonitos. Felicidades, secretaria, porque creo que el inicio del video es muy motivador y el final seguramente va a ser para un cierre excepcional. Gracias, de verdad, muchísimas gracias, amigos empresarios exportadores. Gracias, secretaria, gracias, Gaby, gracias a todos, y nuevamente Casa de México es su casa aquí en el corazón y el centro de Madrid. Un abrazo muy fuerte y los esperamos ver muy pronto por este espacio. En Puebla seguimos adelante gracias a ti, a tu trabajo, a tu solidaridad, a tu determinación y a tu valentía. Gracias por ser un comerciante responsable y por comprometerte cada día a que no haya desabasto. Gracias por tu profundo sentido de integridad y por no subir los precios de tus productos. Gracias por trabajar tan duro durante tantas horas para hacer llegar a muchas familias todo lo que necesitan. Gracias por aceptar el reto de poner comida en las mesas de las familias poblanas para que puedan alimentar cada día a sus hijas e hijos. Gracias por pensar en los más débiles y cuidar con esmero la higiene de tu local. Y por ofrecer gel antibacterial a tus clientes y proteger su salud y la de sus seres queridos. Gracias por dejar a tu familia cada mañana para que no le falte nada a todos los demás. Gracias por todo el amor que le dedicas a tu trabajo y por pensar más en nosotros que en ti mismo. Y gracias a ti por ser un buen comprador y por elegir a los establecimientos locales y por comprar productos poblanos para así ayudar a nuestros comerciantes y al campo a sortear esta crisis. Gracias por ser solidario y comprar todo lo que necesitas sin hacer acopio de productos que a otros les pueden faltar. Gracias por ser respetuoso, por mantener la distancia y evitar el contagio. Así, entre todos, venceremos a este enemigo oculto que nos acecha. En Puebla seguimos adelante y lo logramos gracias al esfuerzo, la dedicación de todas y todos, gracias al amor por nuestra tierra y a sus habitantes, a ese espíritu solidario que siempre nos ha caracterizado. Puebla te da las gracias. Preparémonos. La grandeza de Puebla la haces tú.